Bueno, más o menos yo ya les había dicho, Jimena es psicóloga, además es escritora, y a mí me interesó invitarla hoy. Ella forma parte del staff de Acierta Hora, y el año pasado se dedicó especialmente a literaturas en condiciones de encierro, y a mí me había llamado la atención cuando ella se refirió a poesía, más que nada, escritas por desaparecidos, ¿no? Y bueno, y un par de poemas especialmente que leyó, que a mí me conmovieron mucho. Y cuando estaba pensando en cómo recordar el 24 de marzo, si bien hoy no es 24 de marzo, pero cómo recordarlo, me acordé de ese trabajo de Jimena, y me pareció que estaba bueno para compartirlo hoy en nombre del taller. Bueno, así que en nombre del taller, bienvenidos a todos, y gracias, Jimena, porque fuiste muy gentil de decir que sí enseguida, y bueno, acá estamos. Te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Daniel, en principio, gracias a los compañeros y compañeras del taller, los integrantes del taller Alejandra Pizarnik. Es cierto, estuve trabajando en A Cierta Hora, el programa que sale por el canal de YouTube, que conduce Patricia Vence Castilla. Estuve trabajando el año pasado, sobre todo, lo que es literatura o poesía, específicamente en contextos de encierro. En principio tomé la experiencia de APOA, que es el taller de poesía en el Moyano, funciona un taller de poesía coordinado por Daniel Grad, con las pacientes que se encuentran allí en el Hospital Neuropsiquiátrico Moyano. Luego tomé la experiencia de Liliana Cabrera, que es una coordinadora de un taller de la cárcel de mujeres, de la sección de mujeres de Seiza, y ahí veía que había una cuestión que insistía, que se repetía, que es el poder transformador, liberador de la palabra, específicamente de la escritura, ¿no? De la palabra escrita, y de la poesía como un poco lenguaje del inconsciente, ¿no? Como esto que sale a veces de manera catártica, sin que midamos demasiado, más allá que después, obviamente, si vamos a un taller literario, corregimos y depuramos el poema y demás. Pero lo que surgía en principio era esta cuestión de esta voz, este yo poético profundo y fuerte, que de alguna manera daba testimonio, a tal punto que recuerdo una de las palabras que decía esta expresa Liliana Cabrera de Seiza, que ahora es coordinadora y tiene un editorial y es poeta y ha publicado y demás, decía que nunca se había sentido tan libre escribiendo en la cárcel, jamás en su vida como antes afuera en libertad, digamos, extramuros, por decirlo de alguna manera. Entonces me pareció algo muy significativo cómo se daba esto de que la palabra podía funcionar como liberación, como acto catártico y liberador. Y pensé también luego en trabajar el tema de la poesía en contextos de encierro, poesía de detenidos desaparecidos, de la última dictadura militar, sangrienta dictadura. Les cuento primero que no me presenté, soy Jimena Cano, soy poeta, o intento serlo, porque creo que la poesía es una constante construcción, ¿no? Y deconstrucción. Soy psicóloga, nací en Montevideo, Uruguay, en plena dictadura militar. Y mis padres emigraron acá a Argentina en 1980, o sea que también estoy atravesada de alguna forma por esta historia, ¿no? Que nos conmueve a todos en mayor o menor medida, pero que sí o sí nos atraviesa. Les traigo en esta selección que intenté hacer, que fue difícil porque había un montón de material, pero que a la vez me parecía que era importante que fuera significativo ese material, ¿no? Les traje poemas de una detenida desaparecida que estuvo en la ESMA, que escribió esto intramuros, ¿sí? En esta detención que tuvo en 1977 hasta 1978. Ana María Ponce. Les voy a leer un poema de ella y les voy a explicar después un poquito más acerca de su historia. Ahora espero que el silencio me devuelva tu voz, que la sombra me entregue tu cuerpo,
que el aire me haga respirarte, que esta muerte demorada me dé tu vida, que la lluvia enfríe mi cuerpo para sentir tu calor de nuevo, que la noche te traiga para amarme, que mis palabras te enciendan los ojos, que mis pensamientos te busquen donde estuviste y ya no estás, que el tiempo se mude de planeta para quedarnos los dos como antes, que haya una esperanza. Eso es lo que quiero, en definitiva decir, que quede algo para decirme que estás vivo, pero no estás. Este poema lo escribió ya detenida en la ESMA, el 22 de septiembre de 1977. Ya tenía 2 meses de detenida aproximadamente, pero el primero que fue detenido, desaparecido, fue su marido, su compañero, 6 meses antes. Este poema claramente plantea la añoranza y la búsqueda y la espera de ese compañero en ese momento perdido y desaparecido por ella, ¿no? Y claramente hay una cuestión, me parece a mí, que adelanta lo que después va a pasarle, ¿no? Cuando dice que esta muerte demorada me dé tu vida. Bueno, nuevamente aparece aquí creo yo, la palabra como modo de expresión catártico, en un contexto de horror, claramente. Hay otro poema de ella, y me parece interesante también decirlo, que son poemas que, si bien están en el marco, escritos en el marco del terrorismo, del horror, de la tortura, son poemas que no dejan un sinsabor. O sea, son poemas que plantean una cuestión esperanzadora. Así es una interpretación mía muy personal desde ya, ¿no? Si bien hay cierta descripción del horror en algunos, también hay una apuesta a la esperanza, hay una apuesta a la ternura, hay una apuesta al nosotros, hay una apuesta a la memoria colectiva, que es de alguna manera lo que estamos haciendo ahora, que es recuperar esa palabra, ¿no? Que esa palabra viva ahora en ese recuerdo, en esa memoria. Quiero saber cómo se ve el mundo. Me olvidé de su forma, de su insaciable boca, de sus destructoras manos. Me olvidé de la noche y del día, me olvidé de las calles recorridas. Quiero saber cómo es el mundo. No recuerdo los rostros, ni los árboles, ni las luces, ni las fábricas, ni las plazas, ni el dolor del afuera, ni la risa de entonces. Quiero saber cómo se ve el mundo. Hace tanto que no estoy, hace tanto que mis pies no se cansan por los recorridos, hace tanto que mis ojos no se queman con la luz, hace tanto que no sueño la inacible situación de la libertad, hace tanto, pero tanto, que no tengo mi natural alimento de vida, de amor, de presente, y estoy, a pesar de todo esto, a pesar de no creerlo, estoy juntando unas palabras, unas infieles palabras que me dejen recordar cómo podría verse el mundo. Bueno, me parece que es muy claro, ¿no?, cómo intenta narrar lo indecible del trauma, podríamos llamarlo así en términos más psicológicos o psicoanalíticos. No dije que soy psicóloga, pero bueno, mi lectura está vinculada con esto, ¿no? Intentar decir lo indecible del trauma a través de la poesía, en un contexto claramente amenazador. Y pensaba también, cuando leía estos poemas, en un concepto que trabaja el psicoanalista ya fallecido, era médico, psiquiatra y psicoanalista, Fernando Ulloa, argentino, que había trabajado con organismos de derechos humanos, que había inclusive realizado varias pericias en todo lo que era la temática de apropiación ilegal de bebés, que se dio también, sabemos, en la dictadura militar. Y él lo que trabaja es un concepto que llamó encerrona trágica, ¿no?, que es el concepto donde encontramos un opresor y un oprimido,
¿no? Claramente Ana María Ponce y todos los detenidos desaparecidos estaban en una situación de encerrona trágica. Así también como estuvieron después los bebés apropiados, porque también estaban en una situación de encerrona trágica. No sabiendo inconscientemente, digamos, no teniendo conciencia, a veces tal vez teniendo algún indicio, pero en general no teniendo conciencia, de que estaban bajo esa opresión. Él plantea esta cuestión del oprimido opresor, que coloca, dice, a la víctima en una condición de invalidez que remite a la más prematura invalidez infantil. En esa situación está un torturado, una torturada. En esa situación está un niño apropiado. Entonces, me parece que de alguna manera, sin proponérselo desde ya, como un grito, como un llamado, Ana María Ponce y todos los que escribieron en esos contextos hacen de la poesía una forma de denuncia de esa encerrona trágica, ¿no? Una forma de romper con esa dualidad y armar algo de la terceridad en esa denuncia, en esa palabra proferida, tal vez en un muro, tal vez en un cuaderno. En el caso de Ana María Ponce, lo que se dio es que ella, antes de ser trasladada, que ya sabía que, digamos, la iban a ejecutar probablemente, le da estos cuadernos, estas escrituras, estos poemas a una compañera que tenían de celda, Graciela D'Aleo, si no me equivoco es el nombre, y ella se lo da, y Graciela se lo puede después dar a su familia, a la familia de Ana María Ponce, y posteriormente se arma toda una antología con la poesía, compilando, digamos, la poesía de Ana María. Bueno, no sé cómo vamos, si voy muy rápido, qué les parece, si quieren aportar algo, si quieren hablar, porque la idea también es que sea un poco dinámico, ¿no? Si les parece, claro. Yo me quedé pensando en lo que vos decías de los hijos y en otro género, la literatura de Raquel Robles, ¿no? Desde Perder y el resto de sus novelas, tan atravesados por esta cuestión. Incluso Perder, no sé si la leyeron, para mí es una novela maravillosa, que ella plantea el tema de la pérdida del hijo a partir de ser hija de desaparecidos, ¿no? Cómo eso la afectó y la condicionó en el tema y en la manera del decir. En eso me había quedado pensando, en cómo afecta, ¿no? Bueno, tenemos varios escritores que pertenecen a esta a esta generación de hijos, ¿no? Pero Raquel Robles por ahí me parece que está más sobresaliente, por lo menos para mi gusto, ¿no? Uh-huh. Qué interesante lo que traes, ¿no? Cómo trasciende después en la palabra esto, ¿no? Y cómo permite a la vez historizar esa palabra. Porque yo creo que uno, más allá de esta cuestión de contexto particular y horroroso, la escritura en definitiva es un intento de historización. Más allá de que esté en juego un personaje, ¿no? Siempre el personaje, bueno, yo no escribo narrativa, escribo poesía, pero me parece que hay un intento siempre de hacer algo con esta historia, de escribir es un poco escribirse, ¿no? O reescribirse. Y creo que este es el intento también de hacer esta recuperación de memoria a través de la poesía. Bueno, les traía a Fernando Ulloa, que me parece que es muy interesante también, es de muy fácil lectura los artículos de él, digo, médico, psiquiatra, psicoanalista, y que también él recupera un concepto que parece un concepto ordinario, digamos, como es la palabra ternura, y él la recupera vinculada a justamente contraponiéndola a esto de la encerrona trágica, ¿no? No sé si algo pasó con la intervención de Daniel. Sí, algo pasó. Me imagino que quiso mutearse y se desconectó. Y por ahí sí, no ahí sé está, cómo. ahí está. Ya lo Vos le tenemos. podés dar entrada nuevamente. Sí, sí, tal cual. Ah, bueno. Entonces continúo después, que pueda entrar él. De paso, si alguien quiere decir algo o hablar. Ya entró, Daniel ya está. Ya entró. Ah, ya entró, perfecto, bueno.
Bueno, estaba diciendo que me parecía interesante también pensar este concepto de la ternura, ¿no? Que lo trabaja muy bien, y lo siguen trabajando los analistas que siguen esta corriente, y digamos que en la clínica es importante retomar este concepto de la ternura, que ser abstinente como analista no significa, o como psicólogo o psicóloga, no significa ser indolente, ¿no? Que uno debe, y casi como un compromiso ético, digamos, meterse y poder a la vez tomar distancia con el dolor del otro o de la otra que tenemos enfrente. Entonces me parecía interesante también tomar esto como una forma, este acto de la compañera de Ana María Ponce, Graciela Daleo, que lleva estos escritos, que se los da a la familia, que es una forma de testimoniar, también es un acto ético y es un acto de ternura, ¿no? Otro de los poemas es un fragmento, porque tampoco quiero leer, cansarlos con la lectura, pero otro de los poemas de Ana María Ponce también habla de una cuestión esperanzadora y de un mañana y de un nosotros. Y en los versos dice: mientras mis manos puedan escribir, mientras mi cerebro pueda pensar, estaremos vos, yo y todos, y habrá un mañana. Claramente es una apuesta por la ternura y por la memoria colectiva. Otro de los poemas, leo fragmentos nada más. Busco la luz, aún encerrada entre paredes, solo queda una sombra y un lugar vacío, solo quedan las sombras repitiéndose en mi cerebro, solo quedan mis recuerdos, algunas caricias y algunas pocas palabras, aún así. Sigo buscando la vida. La apuesta por la esperanza. Y en otro dice: entonces vuelvo a mirarme. Los pies y están atados, las manos y están atadas, el cuerpo y está preso, pero el alma, ay, el alma, no puede quedarse así, la dejo ir, correr, buscar lo que aún queda de mí misma, hacer un mundo con retazos, y entonces río, porque aún puedo sentirme viva. Bueno, a mí todavía me sigue poniendo la piel de gallina al leer esto, y lo he leído varias veces, pero me sigue poniendo la piel de gallina, y pienso en esto, ¿no? Ante el intento de cosificar al otro, porque una persona en una situación de detención, se le saca el nombre, ¿no? Es un NN, se lo tortura, se hace de su cuerpo objeto, se lo humilla de todas las maneras posibles. El intento de recuperar la subjetividad es a través de esa palabra, de ese intento poético, que yo creo que es un intento logrado, digamos, realmente, porque es muy bella la poesía de Ana María Ponce. Digo, esto más allá de los gustos personales, digo, hay una poesía lograda. Pero bueno, me parecía interesante traerles un poco esta mirada vinculada a la psicología, al psicoanálisis, muy escuetamente, ¿no? No es nada académico, y de la memoria a nivel social, de cómo se construye la memoria colectiva, que es a través del discurso, ¿no? De la oralidad, de poder escribir sobre esto, escribirse, historizarse, y tomando al gran Juan Gelman, la poesía claramente es resistencia, ¿no? Es su resistencia ante un mundo cruel, dice él. Bueno, en Ana María Ponce y tantos otros que escribieron en estos contextos y que siguen escribiendo en estos contextos, no de desaparición, afortunadamente ahora no de terrorismo de Estado, pero sí en contextos de encierro. La poesía no deja de ser un arma, una herramienta de resistencia. Pero quería traerles también, además de esta poesía que escribe Ana María Ponce en este contexto, en la ESMA, quería traerles que justamente Daniel nombraba, ¿no? Esta cuestión de la apropiación ilegal de niños en la dictadura. Quería traerles un fragmento, porque es muy larga, de la carta que le escribe Juan Gelman justamente a su nieta o nieto, todavía no sabía
antes de que apareciera, que se reencontraran. Es una carta que hace pública y se publica en el semanario Brecha, que es un diario de Montevideo muy conocido. Y que bueno, le voy a leer fragmentos para que pensemos también las huellas que ha dejado todo esto, ¿no? Y cómo también, pese al horror, aparece de nuevo esta denuncia a la encerrona trágica y esta apuesta a la ternura. Dentro de 6 meses cumplirás 19 años. Habrás nacido algún día de octubre de 1976 en un campo de concentración. Me resulta muy extraño hablarte de mis hijos como tus padres que no fueron. No sé si sos varón o mujer, sé que naciste. También pensé todos estos años en qué hacer si te encontraba. Me preocupara que fueras demasiado chico o chica por ser suficientemente chico o chica para entender lo que había pasado, pero ahora sos grande. Podés enterarte de quién sos y decidir después qué hacer con lo que fuiste. Ahí están las abuelas y su banco de datos sanguíneos que permiten determinar con precisión científica el origen de hijos de desaparecidos, tu origen. Ahora tenés casi la edad de tus padres cuando los mataron y pronto serás mayor que ellos. Ellos se quedaron en los 20 años para siempre. Soñaban mucho con vos y con un mundo más habitable para vos. Soñaban mucho con vos y con un mundo más habitable para vos. Me gustaría hablarte de ellos y que me hables de vos, para reconocer en vos a mi hijo y para que reconozcas en mí lo que de tu padre tengo. Los dos somos huérfanos de él. Para repasar de algún modo este corte brutal o silencio que en la carne de la familia perpetró la dictadura militar. Para darte tu historia, no para apartarte de lo que no te quieras apartar, ya sos grande, dije. Los sueños de Marcelo y Claudia no se han cumplido todavía, menos vos que naciste y estás, quién sabe dónde ni con quién. Tal vez tengas los ojos verdes, grises de mi hijo, o los ojos color castaño de su mujer, que poseían un brillo especial, tierno y pícaro. ¿Quién sabe cómo serás si sos varón? ¿Quién sabe cómo serás si sos mujer? A lo mejor podés salir de ese misterio para entrar en otro, el del encuentro con un abuelo que te espera. Juan Gelman. Bueno, quería traerles esta carta que me parece también el otro costado, ¿no? Más allá de los poemas escritos en contextos de desaparición o por desaparecidos, en contextos de tortura y demás, de centros ilegales, centros clandestinos de desaparición, traerles la mirada del familiar, del que queda. Y hay otro poema, que esta es una carta, ¿no? Pero voy a leerles un poema que no es tan largo, de Juan Gelman, que es otra arista de la dictadura, que es el exilio. Es el exilio, que eso también dejó huellas, podríamos decir, transgeneracionales, ¿no? Atraviesan las generaciones. Bajo la lluvia ajena. No debiera arrancarse a la gente de su tierra o país, no a la fuerza. La gente queda dolorida, la tierra queda dolorida. Nacemos y nos cortan el cordón umbilical, nos destierran y nadie nos corta la memoria, la lengua, los calores. Tenemos que aprender a vivir como el clavel del aire, propiamente del aire. Soy una planta monstruosa. Mis raíces están a miles de kilómetros de mí y no nos ata un tallo. Nos separan 2 mares y un océano. El sol me mira cuando ellas respiran en la noche. Duelen de noche bajo el sol. Esto lo escribió en Roma en 1980, después que obviamente se llevaron a su hijo, a su nuera, que estaba embarazada, él se exilia. Y bueno, esto es lo que escribe. Me parecía interesante también traerles, ya les decía, otras palabras, otros escritos
que tienen que ver con las huellas que dejó, no solamente en detenidos desaparecidos, sino en sus familiares, en la mirada del exilio. Hay otro poema que un poeta, Alberto Azudurian, escribe para para una de sus dos hermanas desaparecidas. Tuvo dos hermanas desaparecidas, le escribe a Amanda este poema, que bueno, claramente aparece también esta cuestión de la memoria colectiva. Si preguntan por Amanda, ¿qué les digo? Si preguntan mis amigos, si preguntan compañeros, ¿qué les digo? Si preguntan por Amanda, diré que jamás conocerás olvido como hoy, que el pueblo ha salido en la marcha por la vida, clamando por los hijos. Alberto Azudurain, de Córdoba. Bueno, me parece que con esto tenemos bastante material. No sé si quieren hacer alguna acotación, algo que quieran, no sé, preguntar, decir, lo que fuere, o que quieran simplemente expresar. Sí, yo quería, cuando te escuchaba a vos, esto que decía de cómo atraviesa las generaciones, precisamente recordaba a Alejandra Pizarnik, que perdió, sus padres perdieron toda su familia en el Holocausto, y cómo ella, sin vivir esa situación, lo leí en algún lado, lo escuché, y que cómo a ella, bueno, le afectó toda esa parte existencial que le estaba faltando, ¿no? Ese vacío de perder prácticamente a toda su familia, excepto padre y madre, bueno, y la hermana, que fueron los únicos que sobrevivieron. Y me llevó a recordar esa parte, ¿no? Y todo lo que vos estabas diciendo lo relacioné todo el tiempo con eso. Si bien ella no escribía desde un lugar de encierro, pero ahí, no sé, Daniel, vos si alguna vez leíste esto de que por ahí la analizan desde ese lado, que como que ella fue cargando todo ese dolor y ese peso familiar, y que lo canalizó en su escritura, pero bueno, de una manera totalmente único y muy particular, ¿no? Lo de Alejandra Pizarnik. Y yo una vez me detuve a pensar y dije, claro, qué sufrimiento, ¿no? La familia, esto de tener que exiliarse y de no saber absolutamente nada del resto de la familia que quedó en Europa y que después murieron todos. O sea, que qué vacío, ¿no? Qué cosa tan terrible. Y en un plano local, bueno, por supuesto, esto que vos leías de Hellman y tantos otros escritores, ¿no? El dolor del exilio. Muy interesante. Fui tomando algunas notas de frases que dijiste, me parecieron muy, muy interesantes. Y bueno, lo relacioné permanentemente con ella, se me vino así Alejandra. Cómo lo siniestro se puede convertir en algo maravilloso. Exactamente, sí, sí, sí. Algo bello, tal cual. Sí. Sí. Y muy interesante tu aporte también, Silvia, porque es verdad, lo transgeneracional, las cuestiones traumáticas se transmiten de generación en generación. Y bueno, sin ir a cuestiones, a veces son cuestiones sociales, socioculturales, el exilio, la tortura, el holocausto, bueno, podemos nombrar infinidades, pero a veces son en familias, en pequeños grupos, digamos, núcleos, que hay algo que no se dice, que no se habla, esto a veces pasa mucho con los abusos sexuales, y que se transmite, aunque la persona de la próxima generación no haya sido abusada, por ejemplo, pongo este ejemplo, claro, cualquier otro, sí. Carga, como vos decís, tomaste esa metáfora de la carga, bueno, carga con esa mochila, con esta cuestión no elaborada por generaciones anteriores. Y bueno, lo que no se dice se repite, ¿no? De alguna manera. Se repite a veces en actos, se repite en síntomas, bueno, de distintas maneras. Y es interesante tu asociación con Alejandra, porque claro, ella de alguna manera también carga con esto, ¿no? De lo transgeneracional, traumático. Sí, pensaba en esto en función de lo que estás diciendo y lo que dijiste al principio de la poesía como lenguaje del inconsciente, ¿no? El lugar de la poesía en estas situaciones, como liberador, como poder decir lo indecible también, ¿no? Sin saberlo, sin que el sujeto lo sepa. Y pensaba, sin ir más lejos, el exilio de nuestros abuelos, que salieron que vinieron de la guerra, todo eso también sigue transmitiéndose y dejando huellas que sin duda
los que escribimos debemos dejar salir esa nostalgia o ese desgarro también en nuestros poemas, y si no también, ¿no? Como esto va dejando huellas y silenciosas, digo, ¿no? También en este sentido. Sí, es muy interesante lo que traen, y miren todo lo que empieza como a abrirse como panorama en relación a lo no dicho, a lo no vivido, tal vez no experimentado, pero sí transmitido, a veces con identificaciones no percibidas, digamos, conscientemente. Claro, Es un poco claro. lo que vos crees. Claro, yo por ejemplo, que he visto reportajes que por ahí le hacían a la hermana y ella ahí en sus testimonios decía que los padres continuamente escuchaban canciones francesas, que había una nostalgia permanente en la casa. O sea, yo me imaginaba visualmente como un peso nostálgico muy presente, y eso es, para una niña, cuando ella, bueno, ya empezó a destacarse desde niña, ¿no? Con el tema de la escritura y de la lectura, digo, qué fuerte para sobrellevar eso, una casa totalmente nostalgiosa, triste, ¿no? Con el peso, digo esa palabra porque se me viene a la imagen como algo muy, muy denso, muy pesado, de arrastrar todo ese hueco que no se resolvió, digamos, ¿no? Que no se terminó de cerrar, de llenar. Como una cuestión, como lo solemos llamar los psicólogos, psicólogas, analistas, melancolizada, ¿no? Como algo melancolizado que ahí insiste y que no se termina de resolver, o de elaborar, o de resignificar, ¿no? Como algo, es una hipótesis posible, no estoy diciendo que esto sea así, pero muchas veces pasa que hay duelos no elaborados o congelados, o cuestiones melancolizadas, posiciones melancolizadas en determinadas personas que generan esto, ¿no? Estas cargas de las cuales vos hablás claramente. Me interesaba agregar algo, comentar, mejor dicho, que al principio hablabas de la poesía como, o el acto de escritura también en un contexto de encierro, como la última trinchera, ¿no? El último reducto que queda para salvar una existencia, para salvarse. Y se me vienen a la mente algunos casos emblemáticos que muchas veces me gusta pensar de este último reducto. Hay muchos casos emblemáticos. Por ejemplo, el de Ezra Pound, el poeta que es finalmente capturado por los norteamericanos después de la Segunda Guerra Mundial y es encerrado en una jaula al aire libre, bajo el sol y la lluvia, y sin embargo se pone a traducir poemas de un escritor chino, como lo último que lo iba a salvar, como lo único por lo que él iba a morir. Y lo hace, y de hecho traduce, escribe también los cantos pisanos. Ahora, eso como, por eso me gustó mucho cómo iniciaste el tema, porque hay muchos casos así. Por ejemplo, también acá en la Argentina, Camilo Blajaki es un muchacho que estuvo preso y que en la cárcel le dijeron que no se dedicara a la poesía, que se dedicara a hacer una profesión, y él se dio cuenta que no, que por medio de la escritura se liberaba, y hoy en día, bueno, participa de eventos, es un escritor muy reconocido en Capital, y él continuamente hace mención a esto, que la escritura lo salvó, que le permitió abrir la mente y darse cuenta del sistema en donde él vive, ¿no? Sí, sí. Y después hay otros casos más, por ejemplo, hasta de cineastas, de Sergei Parajanov, un cineasta ruso que lo encierran y en la cárcel se pone a dibujar y a escribir, por más que se le burlan y le roban las cosas y le rompen el material. Y también de Yanis Ritsos, el poeta griego, que lo golpean en la cárcel, sin embargo, siguen a última instancia. Ahora, qué increíble, ¿no? Sí, el tema de la escritura como es lo único que no me podés sacar, o sea, es lo último. Acá ya no entra nadie, ¿no? A la escritura. Me podrá sacar el papel y el lápiz, pero yo sigo en mi mente escribiendo, ¿no? Es donde nadie puede entrar. Ahí creo que es la fortaleza indestructible de todo ser humano. Otorga el sentido de la vida. Sí. Así encuentra esa persona el significado de existir aún en condiciones tan siniestras. Sí. Claro. Situación extrema, ¿no? Vos, perdóname tu nombre.
El mío, Pablo Valls. Pues, Pablo. no sé con cuál salió. Bueno, lo dijiste mejor que nadie, o sea, la próxima charla la das vos, porque la verdad que es excelente. Inclusive me diste datos que yo desconocía, sinceramente. Entonces, me parece que sí, que se ajusta, digamos, a esta cuestión de la poesía como modo, poesía o escritura en general, pero la poesía, como decíamos antes, como lenguaje del inconsciente a resistir, ayuda a resistir, es terapéutica, totalmente terapéutica, y como única voz, digamos, cuando te quieren sacar, como vos decías, el último bastión, ¿no? Cuando te quieren sacar y te quieren dejar en un lugar de objeto, y te dejan en un lugar de objeto, la subjetividad aparece ahí. Bueno, lo dijiste mejor que nadie, perfecto. Te agradezco mucho. Bueno, quisiera leerles, para terminar, si les parece, un poema de Joaquín Enrique Areta, que es muy conocido, que está en la antología Palabra Viva, que lamentablemente no la pude conseguir, la estuve tratando de conseguir, que es una antología toda de poesía de detenidos desaparecidos. Y mi idea era, si querían, por supuesto, hacer una suerte de consigna de escritura, si tienen ganas, por supuesto, ¿no? No es obligatorio. Tal vez con este poema o tal vez con otros poemas o con algo que se leyó hasta ahora, con lo que los inspire, con lo que hagan resonancia íntima, que me parece que es importante siempre, tanto en los talleres como cuando uno lee, tratar de conectarse íntimamente con eso que se lee, o que leen otros, o que escriben otros, ¿no? Este es un poema muy conocido, pero me parecía interesante para trabajar el tema de la memoria. ¿Cómo les gustaría que los recuerden? Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisiera que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Bueno, es una propuesta. Si quieren, y después lo compartimos, porque me gustaría, nada, escucharlos. Si quieren, y si no, bueno, puede ser, esta es una posible consigna. Otra puede ser tomar algo que tenga que ver con la memoria, que a ustedes les resuene como palabra. Lo siniestro, decía una compañera. La belleza aún desde lo siniestro. Puede ser una carta a un otro, como la que escribió Juan Gelman, no vinculada tal vez a alguien que no está en nuestras vidas, o sí. Lo que quieran tomar, y si quieren después lo compartimos. Damos unos minutos y ya le damos cierre a este encuentro, si les parece, con sus textos. Dani, no se te escucha, no te escuchamos. No, nada, que escribimos ahora, digo. Bueno. Perfecto. Voy a buscar las Como cosas. vos digas. Sí. Entonces la consigna, como los Bueno, chicos. Digamos que abrí varias en realidad. Sí. Una es tomar tal vez este poema, quisiera que me recuerden, y ahí escriben lo que ustedes quieran, cómo les gustaría que los recuerden. Ahí un poco el ejercicio de la memoria para las próximas generaciones, ya que hablamos de lo transgeneracional, del linaje y demás. Otra opción es tomar lo que resonó de este encuentro, lo que fuere, les resonó. A vos, por ejemplo, te resonó algo de Alejandra, pero bueno, a otros lo siniestro, a otros, digamos, la escritura como último bastión, bueno, lo que fuere, lo que les resonó. También puede ser una posible carta a alguien que no esté, o que quisiéramos que esté, o que quisiéramos expresar algo. Bueno, por donde quieran, es como muy amplia y muy abierta, lo que surja. A mí me gusta laburar con eso, con la asociación libre un poco, aunque está un poco determinada, ¿no? Cuando estén me dicen y